para que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar hoy, que va a haber anuncios económicos del gobierno. Tenemos en línea al economista Alfredo Blanco. Alfredo, buenos días, bienvenido. Horacio Lucero lo saluda. Buenos días, ¿cómo está Horacio? Bueno, digo que aquí entre el frío y todos estos días que son negros, ustedes los economistas, fundamentalmente los medios los tenemos, digamos, al trote, ¿no? Consultándolos, ¿no? Pero es inevitable, ¿no? Es inevitable porque hay una sensación así de incertidumbre muy grande y uno ve algunos datos. Por ejemplo, el tema del riesgo país, que ayer se duplicó. ¿Qué es el riesgo país y qué efecto tiene sobre la economía? Bueno, el riesgo país es básicamente un índice, digamos, un numerito, que lo que hace es comparar cuál es el rendimiento que tiene que ofrecer una deuda de un país que tiene riesgo con relación a la deuda, a un bono de un país que se supone no tiene riesgo, se supone que tiene riesgo cero. Entonces, ¿qué se hace? Se compara con las letras de tesoro de los Estados Unidos, cuál es el rendimiento que ofrecen, y se compara de cuál es el rendimiento que hay que ofrecer para colocar una deuda de un país, por ejemplo, en el caso de Argentina. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es sencillo. Si el rendimiento de una letra del tesoro de los Estados Unidos es el 2%, y yo para colocar una deuda del Estado argentino tengo que pagar el 10%, quiere decir que hay 8 puntos de diferencia. En ese caso, el riesgo, ese 8 se multiplica por 100 y el riesgo es 800. Es decir, que si antes de, digamos, si la semana pasada el riesgo país era, digamos, 900 el riesgo país de Argentina, esto lo calcula una organización privada que es JP Morgan, el índice se llama MB+. Si era, 900, quiere decir que había que pagar 9 puntos más. Si la letra de los Estados Unidos ofrecía un rendimiento del 2%, a nosotros colocar un título de deuda del Estado argentino nos costaba 11%. Cuando ayer ustedes vieron, a raíz de toda la inestabilidad que se disparó desde el lunes, y vieron que estaba en, 1.600, ¿qué quiere decir eso? Que si la letra de los Estados Unidos está dando un rendimiento del 2%, nosotros tenemos que dar el 18%. ¿Qué quiere decir entonces? Que es muy difícil, se van cerrando las oportunidades de captar fondos, por lo cual cuando el riesgo país ya se dispara a niveles muy altos, en realidad lo que está diciendo es que no hay nadie dispuesto a prestarle plata al país. Plata argentina. Bueno, y nadie está dispuesto a tomar un bono del Estado. ¿Por qué? Porque además el Estado obviamente no va a ir a pagar el 18% en un bono nominado en dólares, porque es una cifra, impensable en la operación financiera. Alfredo, ¿y cómo se sale de esta encrucijada? Bueno, yo la impresión que tengo es que no sale, de lo técnico, ¿no es cierto? Es decir, desde lo técnico uno puede tener una observación crítica de algunas cosas. Uno podría decir, por ejemplo, que el lunes el Banco Central entró a vender dólares quizás un poco tarde, dejó correr el tipo de cambio y al mediodía por allí comenzó a pensar, lo tenemos que parar, en fin. Por supuesto, es muy fácil decirlo a la distancia, es muy casi cómodo decir, me parece que el Banco Central se demoró en entrar, pero obviamente uno siempre tiene que hacer la aclaración que una cosa es comentarlo y otra cosa es estar en el medio de una situación tan complicada como la que abrieron los mercados el lunes. Lo que pasa es que, el Central ya sabía que eso podía llegar a ocurrir, porque ya había datos que en mercados externos se habían derrumbado los bonos y se habían derrumbado las acciones argentinas. Claro. Pero uno puede hacer esa crítica, puede hacerle la observación de que la estrategia antiinflacionaria no dio sus resultados, etcétera, pero es una situación compleja. Y yo creo que los instrumentos, que creo que el Banco Central tiene instrumentos, por ejemplo, para enfrentar una corrida cambiaria, porque tiene, de hecho la tasa de interés la ha subido, tiene la posibilidad de las licitaciones diarias de dólares, tiene la posibilidad de manejar los encajes legales, en fin, hay un conjunto de instrumentos que puede usar,
Pero esos instrumentos obviamente tienen una potencia que está acotada cuando hay un clima de incertidumbre, que fue una palabra que usaste que es muy ajustada al momento, un clima de incertidumbre muy grande, ¿eh? Es decir, el gobierno vio licuar parte importante digamos, de la confianza de los operadores del mercado en la situación, y entonces estamos atravesando algo que creo yo que vamos a tener por delante días de turbulencia, y que la resolución del tema es bien más digamos, del costado de generar digamos, de fortaleza política que de acertar en lo técnico, digamos. Por supuesto que en lo técnico hay que acertar, ¿no? Claro. Por ejemplo, hoy ya está circulando, hoy habría anuncios económicos. Uno, el tema de la suba del mínimo no imponible de ganancias, con lo cual oxigenaría unos 2 millones de actuales contribuyentes. Entre algunas otras medidas, también a lo mejor algún aumento extra en el salario. ¿Estos qué son? ¿Son paliativos que sirven, que pueden despejar un poco de incertidumbre? Y yo creo que digamos, algún sector puede recibir esas medidas, digamos, con beneplácito, pero insisto en que las decisiones en un contexto tan complejo como los instrumentos tienen mucho menos impacto, digamos, que lo que se podría esperar en una situación de mayor estabilidad, ¿no es cierto? Por ahora lo que se ha dicho, bueno, que tal como estabas diciendo, ellos van a modificar el mínimo no imponible para la cuarta categoría, ganancias, y bueno, habrá algunas otras medidas, pero bueno, hay que esperar que ese anuncio, y me parece que hay que estar mirando mucho cómo actúa el Banco Central. Ayer tuvo un día un poco más tranquilo. Mi impresión es que al principio el Banco Central dejó correr el tipo de cambio, y después, bueno, cuando salió pudo morigerar la subida muy poco. Me parece que hay que estar mirando mucho también lo monetario, más allá de estas medidas que probablemente son consecuencia digamos, de un requerimiento para tratar digamos, de disminuir esta sensación de rechazo que ha tenido el gobierno de buena parte de la población. Claro, es una situación muy particular la que se ha dado, porque en realidad no hay autoridades electas todavía. Las autoridades electas van a estar en octubre. Si no se puede hablar de transición, ¿no? Claro, no, eso es un problema para esta situación, porque por un lado tenemos un presidente que a su vez es candidato, sí, y tenemos un candidato que recién, digamos, es candidato después de las PASO, pero que se ha instalado así como una sensación de que la elección ya está resuelta. Muchos observadores creen eso, y bueno, entonces eso le quita mucho poder al actual presidente. Y por otra parte, digamos, yo creo que lo que es razonable, al margen de las estrategias electorales que tenga cada uno, es que haya un poco de prudencia en los comportamientos, tanto del gobierno, mirando con cuidado las decisiones que toma, y las declaraciones que hacen, y también del lado de la principal oposición, digamos, del doctor Fernández, que a veces hace algunas declaraciones que, lejos de contribuir a que se estabilice la cosa, parecerían generar ruido, ¿no? Claro. ¿Y qué hay que hacer con el dólar, que tiene tanta incidencia en nuestra economía? Cabe decir, bueno, nuestra moneda está tan caída, tan devaluada, intentar alguna, no sé, dolarización, o también se habló de un sistema bimonetario. ¿Qué debería pasar en la Argentina con este tema, que tanto nos influye y que estamos todos pendientes del dólar? Bueno, mi impresión es que en la actual situación la prioridad es estabilizar la nave, digamos, ¿cierto? Es como si está en una tormenta. Bueno, antes de decidir en definitiva cuál es el curso con el cual se va a seguir, hay que primero estabilizar la nave que está dentro de esta tormenta, ¿no? Y después, yo creo que en este proceso, si uno tuviera que hacer una mirada crítica de ciertos comportamientos de la política económica actual, diría que yo creo que debería haber sido el Banco Central, debería haber intervenido antes. Esa es una opinión que yo tengo. Claro. Por supuesto es solo una opinión, pero
pero me parece, ¿por qué? Porque la economía argentina es muy sensible a que los cambios bruscos del tipo de cambio impactan sobre el nivel de precio, impactan sobre las expectativas, impactan sobre el comportamiento de la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hacia el futuro, es evidente que pasada la tormenta y sea cual fuere el diseño de política económica, va a haber que mirar con con algún cuidado lo monetario, porque obviamente el peso ha perdido mucho, la demanda de dinero cae mucho, es decir, en el sentido que la gente no quiere tener el peso, como decís, la economía es una economía bimonetaria, y entonces allí hay, por supuesto, distintas opciones para trabajar sobre eso, qué sé yo, una reforma monetaria con una nueva relación de tipo de cambio con el dólar, mencionaste la dolarización, uno podría pensar en términos de algo similar a lo que fue la convertibilidad, pero me parece que primero hay que pasar esta tormenta y cada una de esas decisiones tiene sus pros y sus contras y dependerá del momento en que haya que adoptarla cuál puede llegar a funcionar mejor, ¿cierto? Me parece que hoy, en el medio de esta inestabilidad, es bastante difícil pensar cómo operaría alguna de esas decisiones. Perfecto. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por atendernos y charlar con nosotros. Les mando un saludo y que tenga un buen día. Igualmente, un abrazo para todos.